días, chicos de cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el curso de geometría. Sí, vamos a entrar a un nuevo un tema muy bonito, amplio, pero a la vez es muy bonito, ¿sí? Y solamente hay que concentrarnos, como siempre les digo, mucha concentración, mucha atención al tema, a lo que nos dicen, lo que nos piden, ¿sí? Porque el tema es muy amplio, lo vamos a ver en varios temas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, pero antes vamos a aclarar de que estas diapositivas se copian, ¿sí? Se copian en el cuaderno, excepto los dibujos, pero en este caso no hay dibujos, solamente hay algunos ángulos que transcribir al cuaderno. Entonces son conceptos básicos que tenemos que tener en el cuaderno, como siempre les menciono, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, como les dije, el tema del día de hoy es ángulos, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta algo, que ángulos es la unión de dos rayos. ¿Cuáles son los rayos, mis? Acá. Estos dos, un rayo y dos rayos, ¿sí? La unión de dos rayos es lo que nos va a formar un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Este de acá, el alfa. En este caso se llama alfa. Hay que tener en cuenta que en ángulos vamos a usar algunas determinaciones griegas, como por ejemplo X, que todos conocemos, pero debemos usar alfa, beta, teta, o, ¿sí? Son determinaciones griegas que simplemente son las incógnitas, como si fuera X, solamente que lo colocan, ¿no? Y ese es el valor que vamos a hallar muchas veces. Ahora, ¿qué más podemos decir de los ángulos, no? ¿Cuáles son sus lados? Como dice acá, tiene elementos, ¿no? Sus lados son OA, el rayo OA y el rayo OB, ¿sí? Después, ¿qué más? También tenemos el vértice, que es esta O, que es la unión de los dos rayos. Por ejemplo, acá tenemos dos palitos, ¿sí? Y podemos decir que este es un ángulo, ¿no? Este sería un rayo, el segundo rayo, y acá sería el ángulo, ¿no? Todo este espacio. Y el vértice sería acá, ¿no? Donde la unión, donde yo los estoy uniendo, ¿sí? Podríamos decir también. ¿Qué más? ¿Qué notación tenemos? Tenemos la notación que el ángulo A o B y se escribe de esta manera, ¿no? Se dibuja un pequeño ángulo y se denota, ¿no? A o B, no lo invento esas letras. ¿De dónde salen esas letras? De las letras que se colocan en la figura, ¿sí? Que acá se dice que este es el rayo A, rayo B. Pero como estamos hablando de ángulos, ya no de rayos, entonces se dice ángulo A o B, ¿sí? Y la medida del ángulo, se puede decir que la medida del ángulo A o B se coloca en la cantidad, que ahorita vamos a ver cómo se mide, ¿sí? Por ende, ¿qué podemos decir? Que la medida del ángulo A o B es alfa, porque no sabemos, ¿no? Es un incógnito, hemos dicho que esos valores, pero sería alfa, ¿no? Todo eso es lo que está adentro que hemos dicho. ¿Cómo vamos a medir el ángulo? Vamos a medirlo a través de un transportador. Creo que muchos conocemos el transportador, ¿no? Este es un transportador, ¿verdad, chicos? Tenemos así, algunas veces lo tenemos solamente así, ¿no? Recto, sin esta pequeña parte, ¿no? Es válido, son diferentes presentaciones de los transportadores, ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta que los ángulos se miden a través de grados sexagesimales, ¿sí? Se dice 20 grados, 30 grados, 50 grados, 90 grados, se habla de grados, ¿sí? Y podemos decirlo así como dice acá, ¿no? La notación se dice, ¿no? La medida del ángulo F o D es igual a 40. ¿Por qué? Porque acá hemos dicho que la medida del ángulo va a ser lo que está acá dentro, la unión del vértice con los rayos, ¿verdad? Que sería acá. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la clasificación de ángulos. Esto es muy importante, chicos. Tenemos que aprendernos, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a tener, en esta ocasión vamos a estudiar lo que es el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. El ángulo agudo yo debo tener en cuenta, primero, un truquito para aprendernos. En nuestra cabeza tenemos que decir ángulo recto 90 grados. Eso debemos aprenderlo. Ángulo recto 90 grados. ¿Sí? Ángulo recto 90 grados. ¿Cómo voy a saber que ese ángulo mide 90 grados? Porque voy a ver un cuadradito en mi dibujo, como vemos acá. ¿Sí? ¿Vemos acá un cuadradito? Cuando vemos ese cuadradito en cualquier dibujo de cualquier ángulo, quiere decir que ese pequeño ángulo está midiendo 90 grados, ¿sí? Y por ende, todo ángulo que mide exactamente 90 grados, así como acá mi transportador, es recto. Todo ángulo que mida menos de 90 grados, quiere decir desde 0 grados hasta el 89 grados, que va a ser agudo, así, agudo. Ángulo recto, tengan en cuenta, es así, ¿no? Recto, como dice el nombre. Y ángulo agudo va a ser menos de 90 grados, ¿no? Pues está inclinado antes de llegar al 90, ¿no? Ahora, el ángulo obtuso va a ser más de 90 grados, por eso miren cómo es el dibujo, es mucho más grande que el recto, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a poder hallarlo. Cuando yo veo un ángulo pequeño, así, es un ángulo agudo, mide menos de 90. Si veo un ángulo de esta forma, así derechito, y veo un cuadradito, 90 grados. Si yo veo un ángulo grande, mira que pasa el recto, es un ángulo obtuso, porque el ángulo obtuso mide desde 91 grados hasta 180 grados, ¿sí? Entonces, esas cositas tenemos que aprendernos. Ahora vamos a pasar a un video donde les voy a explicar cómo se mide un ángulo con nuestro transportador, ¿sí? Y lo vamos a escuchar y de igual forma con mucha atención como en este video, ¿sí, chicos? Entonces pasamos al siguiente video y todos tenemos que tener a la mano nuestro transportador, ¿sí, chicos?